nombre es Aida Fonseca, soy casada, tengo mis hijos y nietos y nietos, y que Dios me los bendiga. Estamos en la finca viviendo, que el papá de mi esposo tenía su finca cerquita del pueblo, y los veníamos de allá ya de noche a tomar jugo de una señora que hacía jugo de guayaba y hacía chichema. Y nosotros nos gustaba el jugo de guayaba en la noche, comprábamos pan y comíamos. Veníamos acá de mi mamá y la saludábamos y estábamos un rato con ella y los íbamos otra vez para el pueblo, para allá para la finca. Cuando íbamos de camino, siempre había un trayecto del camino, era oscuro, pero mi esposo cargaba un foco. Al prender el foco, caminamos un rato. Cuando ya íbamos caminando, se nos apagó el foco y nos quedamos parados y él empezó a arreglar el foco, le sacaba un bombillo, lo tocaba y no sabía qué hacer con el foco y el foco apagado. Entonces nos dijo, vámonos ahí al paso. Entonces yo me puse a rezar y tenía miedo y ahí fuimos al paso, pero oíamos muchos silbidos en el camino, eso lo silbaban y lo silbaban y yo rezaba y rezaba, hasta que por fin llegamos a la finca. Cuando llegamos allá, que yo estaba sacándole para abrir el portillo, cuando el foco prendido en el bolsillo de mi esposo. Entonces yo le dije, mijo, yo veo una luz. Y él dijo, ay no, sí es el foco que está prendido. Y bueno, y ahí yo me alegré porque ya estábamos llegando ahí a la finca. Y le contamos el cuento a la mamá de él, al papá, que a nosotros se nos había apagado el foco y veníamos oscuro y era una silbadera que lo tenían atrás. Y yo rezaba y rezaba y decía a él, cállate, me dijo, no, yo tengo que rezar, yo que voy a saber qué es eso, el silbido. Y entonces la mamá dijo, hijo, eso tiene que ser bruja, que te apagaron ese foco, hijo. ¿Por qué se te prende solo en el bolsillo? Ay, yo tenga cuidado con eso, papi, ya no vaya más de noche a tomar jugo. Y ahí dejamos de tomar jugo de noche. Mi abuelo tenía un monte del pueblo para allá, bastante monte, y mi abuelo decidió de sembrar cacao. Y él, eso le decía un cacahual extenso. Él cargaba una rula que le decían hoja en cruz, porque tenía un palito atravesado por la cacha. Y él cargaba su machetilla y la llevaba al monte, y tenía obreros allá limpiando cacao, otros cogían cacao. Y él llegaba y tenía un ranchito pequeño de palma, y ahí afilaba su rula. Él llegó y a llevarle el almuerzo a los obreros, y los obreros comieron y al rato se fueron otra vez, hablaron y se fueron otra vez para su trabajo. Él quedó afilando la machetilla que le decían hoja en cruz. Cuando acá estaba afilando, él alzó la vista y vio una mujer que venía arropada de pelo, de cabello negro. Y él no le veía la cara. Y él se asustó tanto que él pensó fue en la bruja que se lo iba a llevar. Y enseguida él se arrodilló y puso la machetilla que le dicen hoja en cruz, la puso por delante de él, la machetilla. Y él tuvo valor para preguntarle a ella que si era de este mundo o era del otro, quién era ella. Ella no le contestó y ella se movía por un lado y él con la machetilla enfrente de ella, no se la quitó y rezaba en la mente. Y le preguntaban, ¿usted es de este mundo, es del otro? Él le gritaba y ella no le contestaba. Él empezó a rezar, a encomendarse a Dios y lo que era el poco de pelo, porque ella tenía era puro pelo, se fue entremetiendo entre unas hojas que le dicen lata, puya, que tienen pura puya. Por ahí se fue entremetiendo y se le perdió, que él no la vio más. Y cuando él se dio cuenta que ya ella no estaba, él corrió y se fue y dejó todo botado ahí y llegó a la casa de mi mamá, acá de mi abuela. Y le dijo a hijo, él se llamaba Jorge Miguel Fraya. Hijo, ¿qué te pasó? Le decía, mi hijo, ¿qué le pasó? Entonces él no contestaba, sino que le hacía la mano así. Y ahí calladito, agachó la cabeza en un tabrete y él no habló. Al rato, cuando ya le pasó, le dijo que le trajera agua y él bebió agua.
y le contó a mi abuela lo que le había pasado allá en el Cacahual ese. Entonces mi abuela dijo, mijo, eso quién sabe, sería alguna bruja de monte, quién sabe qué sería eso. Entonces él de ahí ya cogió mucho miedo, ya de ahí ya mandaban a los obreros a coger cacao y el cacao se lo iban robando. Y él de ahí cogió y se fue para el Banco Magdalena. Ahí en el Banco Magdalena tuvo un tiempo, él mandaba a recoger cacao, le dejaba plata acá a mi abuela y a mi mamá, a las hijas, que él tenía 4 mujeres. Y él le mandaba plata cuando cogían el cacao. Y de ahí después el cacao se lo estaban robando y él vino, vendió el monte, le dio una parte a mi abuela y él se fue a escorar a un pueblo que le dicen Las Conchitas. Allá se buscó su otra mujer y allá murió.